Buenas tardes. Gracias a ustedes por venir, gracias a los voluntarios, organizadores. Muy buen evento. Pues comencemos con mi charla automatizando el análisis de datos con pandas. Les voy a hablar un poco de mí. Mi nombre es José María, como ya dijo. Trabajo de científico de datos en Rever y para ponerlos un poco en contexto, les quería platicar un poco sobre mi camino en la programación. Yo realmente no soy desarrollador, soy ingeniero industrial. Entonces yo empecé analizando información en matrices, en MATLAB. Posteriormente me cambié a R para poder presentar mi tesis. Y pues R también tiene un tipo de dato que es tablas. Y posteriormente en mi trabajo comencé a utilizar Python y con lo primero que me topé fue ¿y mis tablas? ¿Dónde están mis tablas? Entonces fue que encontré pandas. Básicamente puedo decir con una alta confiabilidad que mi primera línea de código en Python fue import pandas y desde entonces pues no he dejado de utilizarlo. Amo pandas y también amo el jazz y el sonido del bajo. Entonces comencemos con esta plática. El contenido de la presentación, vamos a dar una pequeña introducción a pandas. Después vamos a ver cómo se importan los datos utilizando pandas. Lo más importante, lo que yo digo, hay que ser expertos en esa parte, es en conocer nuestros datos primero. Es donde más nos vamos a detener y después voy a darles una pequeña introducción a Rubik, que es un módulo de Python que he ido trabajando con los años, que me permite abstraer algunas funcionalidades y ahorrarme líneas de código. Y al final vamos a ver un caso de uso utilizando pandas y Rubik combinados. Toda esta presentación, los ejemplos y el código definitivamente va a estar mucho mejor explicado en el repositorio ese que hice ahí. Luce de esta manera, le invertí un montón de tiempo, entonces a quien le guste leer, aquí viene todo explicado de la presentación. Continuemos. Entonces, pues, ¿qué hace pandas? Pues nos permite representar este tipo de información directamente en Python. Entonces, ya después de trabajar algunos años con Python, ya me di cuenta, pues esta información se podría representar de manera similar utilizando listas de objetos, unas listas con diccionarios, donde cada atributo de los diccionarios pues es el nombre de la columna, pero pues es muy distinto a la hora de representar la información de manera tabular en formato a lo mejor JSON, ¿no? Es mucho más fácil de comprender de manera con una tabla. Entonces Python incorpora la representación tabular de la información en Python, conocida como data frame, la cual facilita, como dije, no solamente la representación. Es muy fácil comprender una tabla, básicamente todos hemos trabajado con tablas, ya sea en Excel o en el Drive, pero también facilita el procesamiento y el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque pues estamos trabajando con tablas y podemos hacer todas las operaciones, ya sea pues, unir, filtrar, hacer operaciones por columnas, todo lo que se puede hacer con tablas nos permite hacer pandas. Pues bueno, repito, yo no soy desarrollador, entonces, pues ¿cómo instalamos pandas? La respuesta rápida es a través del administrador de paquetes de Python, pip install pandas, pero pues si no venimos de ese environment, entonces yo me inicié descargando Anaconda, que es una distribución de Python donde ya trae todo incluido, como el hotel. Entonces también incluye dos IDEs, Jupyter, que es muy popular ya, y Spider, que no creo que no tanto, pero trae casi la misma interfase que RStudio, entonces permite una transición mucho más suave, porque nos permite pues, enfocarnos en la funcionalidad y no, oye, ¿cómo instalo Python o cómo creo ambientes virtuales? Pues podemos enfocarnos con Anaconda ya nada más al procesamiento de datos. Entonces, además, ¿cómo lo puedo aprender a utilizar? Pues no hay otra más que practicando, practicando y practicando. Y eventualmente va a llegar un momento
donde vamos a tener que leer la documentación, no podemos escapar de ahí. ¿Por qué? Porque siempre pasa los casos extraños donde ¿qué está haciendo? Entonces es muy importante adentrarse en la documentación, leerla. La documentación de Pandas es muy completa, está muy leíble, viene con ejemplos. Entonces, a todos los que se quieran adentrar a Pandas, la mejor forma de hacerlo es a través de practicar, importando nuestros propios datos. No importa que rompamos cosas, que destruyamos algunas cosas, pero posteriormente hay que leer la documentación. Entonces, ¿cómo cargamos información a Pandas? Pandas permite la importación de múltiples fuentes de datos, ya sea archivos CSV, Excel, JSON. En la documentación ahí viene explicado cómo hacer esto paso a paso. Pero también podemos aprovechar todo el poder de Python. Generalmente cuando yo importo un archivo JSON no lo importo directamente a Pandas porque luego no sé por qué pasan cosas raras. Entonces prefiero primero importarlo a Python, hacer un pequeño preproceso y ya después transformarlo a una tabla que sea ya solamente con la información que me interesa. También podemos importar archivos en formato XML. Es un poco, bueno, a mí me costó trabajo hacerlo y pues ahí en el repo les comparto, si ustedes están interesados en hacerlo, ahí viene un código. Pero directamente lo que me motivó a migrar de R a Python fue que te podías conectar directamente a la base de datos. En R, hasta donde yo me quedé, no se podía. A través de librerías como PyMongo o Bow23. Y es la manera más sencilla de trabajar con datos, ¿no? Eventualmente no podemos andar por la vida importando y exportando información sin tener una noción de lo que es el Unicode. Yo inmediatamente choqué con eso. Entonces encontré esta presentación que es la que mejor explica realmente cómo los porqués y todo el contexto del Unicode, que es una presentación que se dio en un PyCon también, en el 2012, y ahí nos ayudan a entender por qué se generan estos errores extraños. Porque realmente cuando estamos importando información, de repente, oye, truena todo el código y es por una coma, por un acento o por un carácter extraño. Entonces, para poder lidiar con todo esto, la manera correcta es en esta presentación nos ayuda a explicarlo. Es algo que debemos de tener en mente. Ok, entonces para conocer nuestros datos, una vez que importamos cualquier tipo de información a Python o a Pandas, es indispensable conocer dos cosas. ¿Cuál es la estructura de nuestra información? Y cuáles son los tipos de datos. Aquí me aventé esta frase que dice: ¿es posible salirnos con la nuestra cuando se hacen procesamientos de una sola vez? Podemos de repente importar un archivo y hacer un gráfico y no va a pasar nada. Pero si lo que queremos es automatizar todo este proceso, es imposible hacerlo en múltiples ocasiones sin asegurarnos explícitamente de contar con la estructura y los tipos de datos correctos. Entonces, explícitamente debemos de hacer algo antes de hacer análisis fancy o machine learning o cualquier otra cosa. Explícitamente debemos asegurarnos de contar con estas dos cosas. Entonces, cuando importamos datos en Pandas, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué contamos? Pandas cuenta con los métodos head, tail y info. Head lo que hace es nos presenta las primeras n filas de cualquier data frame. Tail, las últimas n filas. Se usa para cuando hacemos append, a lo mejor estamos juntando dos tablas, entonces para ver si se hizo correctamente o si hacemos un sort también. Y por último, info nos muestra de manera completa toda la información del data frame con el que estamos trabajando, cuáles son los nombres de las columnas, cuántas muestras tiene. Es importante conocer si tenemos datos faltantes, qué tipos de datos y bueno, más información acerca de cuánto pesa nuestra información. Entonces, los tipos de datos en Pandas. Los tipos de datos en Pandas se conocen como D-types. Los D-types se enlistan a continuación.
Tenemos los objetos, que son prácticamente cualquier string. Tenemos enteros, flotantes, datetime y booleanos. Una regla aquí es que toda la columna, que en Pandas se conoce como series, tienen el mismo tipo de dato. Entonces, aquí si importamos una tabla y creemos que todos nuestros datos son enteros, porque así los habíamos dejado, y de repente aparece un número que está ausente o una muestra que no tiene un valor, toda la columna se convierte a valor flotante. Entonces siempre hay que tener en mente qué tipo de dato estamos trabajando, y para poder convertir los tipos de datos hay principalmente 3 maneras. La primera es la más sencilla, la más directa, que es, tenemos nuestra columna de esta manera y podemos utilizar el método de pandas asType, que lo que hace es, va a forzar el dtype adecuado, pero esta muchas veces es conveniente usarla cuando estamos seguros de que tenemos la información adecuada, pero también nos puede arrojar errores. Entonces, lo que yo recomiendo más bien es crear una función customizada. Podemos utilizar cualquier función de Python y utilizar el método de map, que lo que va a hacer es, va a aplicar la función en cada uno de los elementos de la columna, y en este pequeño ejemplo utilicé una función lambda, que lo que hace es, primero nos convierte el valor, creo que estaba en string, primero lo convierte a un valor flotante y después lo redondea a 3 decimales. Utilizamos lo mismo para la latitud y longitud. Y también podemos utilizar las funciones de pandas, toNumeric y toDatetime, que las ventajas que tienen es, le podemos indicar cuáles son los comportamientos que queremos cuando tenemos ciertos casos especiales o valores ausentes. Y siempre que estemos trabajando con fechas es importante convertirlo al tipo de dato datetime, porque es muy común que las fechas vengan en string o un valor numérico. Entonces, definir en qué formato viene nuestra fecha y convertirlo a datetime. Ejemplos de todo esto viene en el repo. Ok, lo más común, los valores faltantes. Es importante definir desde un inicio cuál va a ser nuestra estrategia para trabajar con los valores faltantes. Hay principalmente, yo conozco 3 estrategias que son, la primera es eliminar completamente las muestras donde exista un valor faltante. Pandas te da el método de dropNA, que directamente todas las filas en donde exista valores faltantes, ya sea de todo el data frame o de ciertos números de columnas, las va a eliminar. Entonces, otra manera es a través de generando máscaras. Ahí se muestra en estas 2 líneas cómo generamos una máscara en donde le decimos pues todas las magnitudes del sismo donde los valores sean nulos o no existan, los va a poner como true, y con esta sintaxis de aquí, bastante sencilla, lo que va a hacer es filtrar. Como simbolito lo que hace es invertir el booleano. Entonces, todos los que sean nulos nos los va a convertir en false, y los valores que no sean nulos nos los va a dejar en true y los va a quitar. Y aquí este método, cada vez que eliminemos columnas o filtremos cualquier columna cualquier fila en pandas, es importante, si ese es el comportamiento que deseamos, eliminar volver a resetear los índices, porque me tocó un montón de veces que cuando estaba trabajando y eliminaba columnas, los índices me quedaban en orden extraño o con números salteados. Entonces es importante reiniciarlos para que no nos ocurra comportamientos extraños. Otra manera de trabajar con los valores faltantes es definiendo un valor fijo. Puede ser un string, o en el caso de uso vamos a definir un string sencillo, o podemos definir ya sea el 0, o podemos definir alguna medida de tendencia central, que podría ser la media, la moda, la mediana. Y Pandas nos da el método fillNA,
que ya sea igual que DropNA, nos va a permitir completar los valores faltantes, ya sea de todo el data frame o solamente de la columna que estemos interesados. Posteriormente, el último método, que es un poco más complejo, bueno, no complejo, pero más batalloso, es el de asignar valores dinámicos para cada uno de los valores faltantes. Por ejemplo, en este ejercicio que muestro aquí, tenía un data frame que descargué de datos públicos de Gobierno de México, en donde venían todos los sismos y su magnitud por estado. Entonces había ciertos sismos donde estaba el valor faltante, no venía la magnitud registrada, y entonces pues lo que se me ocurrió es decir, pues saco el promedio de los sismos, de la magnitud de los sismos por estado, y con eso lo reemplazo en el lugar que es faltante. Entonces eso se puede hacer, primero se agrupa por estado, se le dice que se va a trabajar con la magnitud de sismos y se hace este método también de pandas que es transform y nos aplica esta función lambda que lo que hace, si se fijan, X equivale al grupo más pequeño de las muestras en donde los valores de estado son iguales, y lo que va a hacer esas muestras las va a rellenar, si son faltantes, con la media de los valores. ¿Qué estrategia es mejor? Definitivamente depende exclusivamente de la información que estemos tratando, de qué queremos conseguir. Ninguna es mejor que otra, definitivamente. Entonces hay que asegurarnos de qué es lo que queremos conseguir y en base a eso definimos la estrategia correcta o la que más se adecue a nuestro tipo de información. La última, no por ser más fancy, es correcta. O sea, hay veces que lo mejor es definir un valor fijo o simplemente eliminar las muestras. Entonces, depende mucho de qué tipo de datos estemos tratando. Para la segunda parte es modificando la estructura de un data frame. Como les comentaba, hay que asegurarnos de que primero el tipo de datos sea correcto. Entonces ya lidiamos con nuestros tipos de datos, ya lidiamos con los valores faltantes. Ahora hay que lidiar con la estructura de nuestra información. Entonces, para modificar la estructura de un data frame de manera sencilla, fui recolectando algunas funciones en un módulo que llamé Rubik. Pues prácticamente me di cuenta que empezaba siempre a repetir las mismas líneas, porque quería hacer la misma conversión en los datos. Entonces dije, pues abstraigo toda la funcionalidad y la generé funciones nuevas que ahorita les voy a mostrar. Y igual para revisar la documentación, ejemplos y comenzarlo a utilizar si les sirve, ahí está el repositorio. Y lo llamé Rubik porque me pareció como esta parte de tenemos el data frame y lo vamos modificando hasta que queda con la manera que nosotros queremos que quede, ¿no? Entonces ir paso a paso modificándolo, cambiando columnas, cambiando filas, cambiando estructura para que quede de la manera en que queremos. Entonces, pues Rubik en una sola imagen es esto. Como les comentaba, no es que sea algo muy novedoso, pero lo que hace es ahorrarme pasos. Entonces nos permite pasar de este tipo de estructuras donde tenemos una columna que tiene listas a un data frame donde pues, expandimos esas columnas, esas listas, para que nos quede en cada fila. Si se fijan aquí, los valores del entry se repiten, igual el valor del user ID, y lo que hace es, pues nos genera o rompe las listas, y lo que hace es ponernos una muestra por fila. También podemos hacer el proceso inverso con group to list. Entonces, igual todo esto y todos estos ejemplos directamente lo tomé de la documentación. Creo que la dejé un poco clara para que lo pudiéramos comprender. Entonces, vamos a el caso de uso de pandas y Rubik. Había preparado 3 casos de uso, pero por el tiempo prefiero enfocarme nada más en uno para explicarlo bien, y los demás pues estarán disponibles para quien esté interesado.
Entonces, los 3 casos de uso que preparé fue transformar la estructura de la información, agrupar información y uniendo múltiples fuentes de información, que son prácticamente los 3 usos más grandes en los que nos puede ayudar Pandas. El caso de uso. Entonces, tengo un archivo en formato CSV con la información de precios, inventarios y atributos, que en este caso son colores y tallas, de los productos con los que cuento en almacén. Me gustaría subirlos a un e-commerce a través de su API, pero me solicita la información con una estructura específica en formato JSON. Entonces, es muy común contar la información de esta manera. Si se fijan, aquí en productos, todos estos son playeras, todos estos son tenis, pero solamente tenemos 2 tipos de playeras, que son la 1 y la 201. Y tenis tenemos un tipo. Entonces, aquí aunque tenemos un montón de columnas, realmente solamente tenemos 3 productos y sus respectivas variaciones. La variación está en función de la talla y del color. Entonces, nos dimos cuenta que el e-commerce, el supuesto e-commerce, nos solicita la información de esta manera, que es el nombre del producto, el número de parte o el SKU, la marca, y las variantes es una lista completa de objetos, donde cada objeto pues, es una variante diferente. Entonces tenemos que pasar de esta información a esta otra. Podríamos hacerlo línea por línea y generar una función que nos vaya procesando línea por línea, pero realmente lo que intenté hacer con Rubik, porque esto básicamente era mi trabajo de todos los días, era hacerlo de manera eficiente y en lugar de procesar o hacer ciclos que fueran iterando renglón por renglón, sino más bien procesar toda la info de un solo golpe. Entonces es lo más importante porque es la manera eficiente de hacerlo en lugar de estar haciendo iteraciones. Pues si ya estamos utilizando Pandas, entonces vamos a hacer las modificaciones o los cambios de la estructura de la información de un solo golpe todo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces mi solución, definitivamente hay otras, pero mi solución fue partir el problema en 6 pasos. Creo que esto es parte de mi mentalidad de ingeniería industrial, donde primero es el paso 1, después es el paso 2 y después es el paso 3, donde me permite, primero vamos a importar los productos. Entonces definí una clase con múltiples métodos, donde primero importo los productos, los guardo en mi variable, después modifico las imágenes. ¿Qué tenemos que hacer en las imágenes? Si se fijan, en la información original teníamos una imagen principal que por lo general en los e-commerce nos piden la imagen que va a estar al inicio o en el product list, y las imágenes secundarias, que son los que van a estar corriendo en el carrusel ya una vez que entremos al product page. Entonces la imagen principal se define como el URL donde está hosteada y además nos pedía una lista de imágenes. Entonces todo eso se modifica aquí. La modificación de atributos, hay que hacer hay movimientos para que quede de esta manera. Si se fijan, los atributos es a su vez una lista que contiene estos objetos donde definimos el nombre del atributo y su valor. Esto por lo general se indica de esta manera para que los e-commerce puedan mostrar las tablitas estas donde viene la información de los productos. Posteriormente modificamos los precios. ¿Qué hay que hacer? Pues si se fijan, esto es muy común, que el precio venga con puntos, con comas, con signos de pesos, o el clásico USD o el CAD o MXN. Entonces tiene que pasar por un preproceso. Todo eso pasa en este método. Y por último, ya que arreglamos la estructura de las imágenes, de los atributos y de los precios, lo único que hay que hacer es
agrupar todas las variantes, todas estas filas, para que solamente nos queden 3 filas con los 3 productos principales y una lista de variantes con toda esta otra información. Y bueno, al final, el último paso es mediante el método, si se fijan, productos nunca dejó de ser un objeto en Pandas, una tabla. Entonces, al final, lo único que hacemos es convertirlo a un JSON, bueno, a una lista de objetos a través del método toDict. Entonces, prometo que este es el único código que vamos a revisar. Ya sé que es sábado, que están cansados, que ya es tarde. Entonces, para modificar imágenes, lo que hice fue primero definimos los nombres que tenía que tener los nombres estos que nos pide la supuesta API. Con rename es el método de Pandas para cambiar los nombres de las columnas. Después definí una lista donde vienen las dos columnas que contienen las imágenes. Y lo que hice fue, como les dije, había imágenes, no sé si aquí se vea, donde no existe. Y de hecho aquí se comió otra columna donde también hay productos que no tienen imagen secundaria. Entonces todas las imágenes secundarias las llené con un string vacío para posteriormente poderlos remover de la lista. Entonces el primer paso donde utilicé Rubik fue concatenar con esta función que se llama concat2list, que lo que hace es concatena cualquier columna que tengas, las concatena en una sola columna y te elimina las otras, y la columna resultante pues es una lista. Aquí está el comportamiento. Sé que está un poco feo, pero este de arriba es un data frame y este otro es un data frame. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un data frame con 3 columnas, donde está el número de parte, la imagen secundaria 2, y lo que hace es nos junta las 2 columnas en una sola y nos genera una columna de listas. Si se fijan aquí, los valores ausentes los deja como un string vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada más filtrarlos. ¿Cómo filtramos información de una lista? Pues la manera más pythonista de hacerlo pues es con un list comprehension. Entonces corro una función map sobre esta columna que se llama ImageList para quitarnos todos los valores nulos. Y por último hago group to dict, que lo que hace es nos agrupa de la misma manera múltiples columnas en una sola columna con un diccionario. Entonces el comportamiento aquí está. Tenemos la función, tenemos la columna main y tenemos la columna ImageList. Entonces lo que hace es las 2 columnas las junta en una sola como diccionario. Entonces nos da, perdón que me esté salte y salte, nos da esta estructura de image, donde image es un objeto, donde tiene main y tiene la lista de imágenes. Entonces, también en Rubik hice obviamente la función inversa, que muchas veces tenemos una lista con diccionarios y lo que queremos hacer es splitearlos o separarlos. Entonces es un group dict. Y pues ya, para poder revisar y correr este código, ahí está el repo y pues aquí pongo las ligas de la presentación y de Rubik si alguien está interesado. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por la charla. Arrancamos con la sesión de preguntas. Empezaron uno allá y acá fue el segundo. Hola José, muchas gracias por tu exponencia. ¿Me escucha? Sí. Sí, yo creo que ya mejor. Tengo 2 preguntas, muy rápida. La primera, veo que en tus ejemplos utilizas muchas transformaciones usando pandas.
Muchas, ¿qué? Perdón. transformaciones de información. Sí. Entonces, me preguntaba si, ¿qué opinas bueno, antes de hacer transformaciones, recolectas la información de una base de datos, en esta suposición. ¿Qué opinas de esas transformaciones, delegársela al motor de base de datos y no hacerla en pandas, ¿no? O sea, como almacenar la información ya transformada. Ajá. Pues sí, definitivamente eso sería lo ideal, pero siempre partimos de información que ya tenemos y muchas veces no está estructurada de la manera que nos sirve. Entonces, pues sí, lo ideal es ya tenerla almacenada de manera adecuada, pero en caso de que no lo tengamos o que queremos hacer pues alguna transformación en la información, pues podemos utilizar estos métodos. Vale. Y bueno, y la otra pregunta es que supongo que estos scripts los tienes cronizados con un cron que se esté ejecutando periódicamente. Me pregunto si en Jupyter has hecho algo así, como dejar automatizando ese proceso y que se ejecute periódicamente en Jupyter. No, en Jupyter no. Las herramientas que mostré de Jupyter y Spider hace años que ya no utilizo, codeo directamente en Sublime. Pero pues sí, estas funciones sí las he corrido desde un servidor. He montado scripts en un servidor donde está haciendo esta conversión de datos, sobre todo si originalmente tenemos una base de datos en cierta estructura y queremos convertirla a otra, o tenemos un pipeline donde está llegando información, sí he dejado estos scripts corriendo. Hola, ¿qué tal, José? Hola. Mi duda es, ¿cuáles son las principales limitaciones que has tenido con esta herramienta? ¿Con pandas? Sí. Ok, buena pregunta. Pues prácticamente, o sea, realmente me ha permitido hacer todo lo que he necesitado hacer. Pues no he encontrado ninguna limitante. Ok, bueno, la segunda sería, Sí. de lo que has hecho, que has visto que te ha resultado muy complejo y que te gustaría que pudiera ser más sencillo. Pues lo que me resultaba más complejo era hacer estas transformaciones, que fue realmente en lo que más yo he estado trabajando, en hacer transformaciones de estructura de información. Entonces, pues la limitante que tenía era la falta de estas funciones que directamente me pudieran convertir de una estructura a otra, para asegurarme de que pues, la información tuviera la estructura correcta. Entonces fue por eso que construí Ruby, que es muy muy sencillo. De hecho, solamente utiliza funciones de pandas que ya tiene, pero era para, en lugar de estar escribiéndolas una y otra vez, que ya estuvieran empaquetadas en estas abstracciones. ¿Alguna otra pregunta? José María, más bien muchas gracias por esa librería Rubik ahí y demás. ¿Has utilizado, digamos, tenés experiencia con dplyr? ¿Lo has querido sincronizar, digamos, bueno, hacer que Rubik también funcione? Porque estás diciendo que funciona con pandas también. Pero, bueno, primero, la pregunta más bien concisa. ¿Has usado dplyr? Y si has considerado pues usarlo con Rubik y demás. No lo he utilizado. Buenísimo, ¿no? Todo bien. ¿Alguien más? ¿No? Yo sí tengo una. Oye, algo que me pasa a veces con algunos clientes es que no te dejan usar pandas cuando el volumen de información es muy grande. En tu perspectiva, ¿cuál es como el tamaño máximo donde esto funciona bien?
Creo que no hay limitantes. Con las únicas limitantes que me he topado de tamaño de información es los tamaños de los data frames. Entonces, la manera en que yo lo he resuelto es trabajando en chunks. De hecho, también en Rubik hay una función que puedes poner el data frame del tamaño que sea y te lo parte en chunks y puedes procesarlo por chunks. Pero pues sí, la limitante con la que me he topado es a lo mejor cuando subes estos scripts en un servidor y tratas de importar los datos, que no te permita por la memoria, pero si hacemos chunks más pequeños, podemos trabajar los datos sin problemas. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor.